7:49 y vamos a hablar de esta moción de vacancia presidencial. Hay una citación para el día lunes para que el presidente, o en todo caso su abogado, puedan responder por estas acusaciones en su contra de supuestos pagos ilícitos cuando fue gobernador regional de Moquegua. Hemos escuchado la voz un poco más contundente del presidente de la República el día de ayer pidiendo al Congreso que adelante su situación, que no alargue la incertidumbre, que él no tiene nada que ocultar y está dispuesto a responder de una vez. Sobre esto todavía no hay una respuesta de parte del Congreso, pero ¿qué podría pasar en los próximos días? Ya sea que lo citen antes al presidente, jueves o viernes, o que acuda el día lunes. Hemos ido escuchando las voces de los congresistas de los diferentes partidos que han respaldado esta moción. Hay quienes indican que el presidente no debería permanecer en el cargo, que debería ser vacado. Y hay otros que han impulsado la moción de vacancia, que han aprobado la admisibilidad de la misma con el único fin de que el presidente responda ante el Congreso. Hay quienes han interpretado esta posición indicando que no era necesario plantear una moción de vacancia, sino que únicamente se realice una comisión investigadora si es que querían que el presidente responda. Bueno, vamos a hablar sobre esto con el analista político Luis Herrera. Lo tenemos conectado ya con nosotros. Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por permitirnos analizar un poco este escenario, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué podría pasar en los próximos días? Ya sea que al presidente le acojan el pedido y lo citen esta semana o se espere hasta el lunes. Se necesitan 87 votos, pero ya hemos ido escuchando la posición cambiante, incluso algunos parlamentarios. Entonces, la incertidumbre se mantiene y la gente se pregunta ¿qué va a pasar? Bueno, aquí creo que hay dos cosas muy puntuales. El respeto a la seguridad jurídica y el tema político. Entonces, en el plano de lo que es el respeto a la seguridad jurídica, ¿no? Es seguir el procedimiento que establece la Constitución para el tema de la vacancia y los procedimientos internos para que se lleve adelante. En este caso, el Congreso es autónomo para establecer los plazos y se ha señalado que el día lunes va a ser la audiencia, pues el lunes se deberá realizar, ¿no? En este sentido, lo que ha señalado el presidente un poco apresuradamente, decir, no, voy mañana, no se condice con otros hechos, como por ejemplo, no asistir pues al llamado del fiscal, en este caso Juárez Atoche, ¿no? Entonces ahí hay un poco de incongruencia. Y en el tema político, claro está, lo que los congresistas escuchen como descargo al presidente será esencial. Ahora, el presidente, vamos a decir, desde el punto de vista conceptual, moral, con el nivel de cuestionamientos que hay en este tema, podríamos hablar pues que hay una vacancia moral ya existente, ¿no? O sea, hoy día la discusión ya no es si es que la figura del presidente es confiable, es si es que la vacancia va a generar o no va a generar mayor incertidumbre. Claro, porque hemos visto ciertos cambios en algunos congresistas, ¿no? sobre su posición, pero además el recurso de vacancia ha perdido cierto prestigio, ¿no? Al ser activado 2 veces en 2 meses y por la causal, ¿no? Incapacidad moral permanente. Hemos ido en los últimos días, en los últimos meses en realidad, desde la primera moción de vacancia, ayudándonos con especialistas para poder interpretar este aspecto. Entonces, en ese sentido, ¿usted cree que lo conveniente hubiera sido crear esta comisión investigadora para que el presidente responda o sí No. es viable esta postura? Porque también lo que dice el presidente y bueno, otros han comentado al respecto, no es el momento, nos estamos acercando a las elecciones, se está cumpliendo ya el calendario electoral. ¿Cuánto puede afectar al país esta nueva vacancia? Dos cosas, ¿no? En primer lugar, el tema del procedimiento de vacancia, yo lo que diría que lo peor es que se está utilizando en los últimos 3 años, más que en las últimas 2 décadas. Y eso es producto de la crisis moral que hay a nivel de lo que es la clase política. Eso es lo que más debería preocuparnos, ¿no? Que se active un mecanismo que esté en la Constitución, justamente porque hay este nivel de cuestionamientos de corrupción. O sea, que la primera figura del país, el primer funcionario del Estado, esté cuestionado, y en este caso, si bien es cierto, rige el tema de la presunción de inocencia, la misma pues se va desdibujando cuando salen pues personas directamente señalar le hemos dado dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente nos debería de preocupar. Y ahora, el tema de la seguridad jurídica implica que hay un procedimiento que todos tienen que respetar, que es el procedimiento de vacancia. ¿Crear una comisión? ¿Por qué? O sea, es también el otro tema que a nivel político se utiliza mucho, ¿no? La vacancia va a traer problemas graves al país, van a faltar 6 meses para el tema de las elecciones. ¿Por qué? Pero mire, eso se viene diciendo en los últimos años, se dijo para el tema del presidente
Kuczynski, o sea, cada vez que hay un problema se dice que va a haber riesgo. Pero ¿qué peor problema puede haber en el Perú, donde ya estamos en medio de la mayor crisis económica y donde tenemos pues un alto riesgo de que pudieran venir secuelas posteriores del tema de la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos que acostumbrarnos como país. Las instituciones se tienen que acostumbrar a que hay que respetar los procedimientos establecidos. Y en este caso, al presidente de la República, como ser humano, le corresponde hacer una autoevaluación y poder conscientemente decir si su presencia le hace bien o le hace daño al país en este momento. Eso creo que es lo más importante. A nivel del procedimiento, si el día lunes, que el domingo salga, por ejemplo, como está circulando en los trascendidos, en un dominical, un video del presidente, que vamos a seguir diciendo de que la inestabilidad va a ser mayor para el país. Ya estamos en un momento de inestabilidad. La administración pública, tengo 15 años liderando proyectos en la gestión pública, le aseguro que en este momento no hay un funcionario que esté suscribiendo ningún documento porque no sabe qué va a pasar con el presidente, no sabe qué va a pasar con su ministro. Entonces, en la práctica, la administración ya está paralizada. Entonces, para reactivar esto, mire, si se soluciona el tema con la vacancia, pues vamos para adelante, es lo procedimental. Ahora, vámonos al supuesto de que finalmente se logre la vacancia, que se necesitan 87 votos, parece que esto está débil aún. ¿Qué pasaría? Queda a la cabeza el señor Merino. Entonces, es lo mejor que le podría pasar al país en ese sentido, porque también, bueno, ahí digamos que son diferentes figuras, ¿no? Pero también está ligado a muchos cuestionamientos. Entonces, también hay que interpretar lo que podría pasar después de. Como digo, los partidos políticos tienen un deber de responsabilidad frente a la nación y eso es dar cumplimiento a las normas, al sistema jurídico, sino como le exigimos a la sociedad que se cumplan las cosas. Entonces, en este sentido, es el Congreso que se eligió. El señor Merino es el presidente del Congreso. Hay un procedimiento constitucional a seguir. Si se obtienen los 87 votos, que en este momento parecería que no es posible, pero si se obtienen, porque de repente de aquí hasta el día domingo suceden, hay mayores comprobaciones. Mire lo que acaba de pasar hace 24 horas con que haya un fiscal que envíe un oficio a su superior señalando de que hay testigos protegidos que están siendo pues, reglados. Eso es gravísimo. Entonces, eso es gravísimo porque está yendo contra, nuevamente, lo más importante que tiene una sociedad, que es la estabilidad jurídica, que es la seguridad jurídica. Entonces, si esto lleva a que 87 congresistas voten por la vacancia del día lunes o el día que se someta a votación, pues hay que seguir el procedimiento constitucional. El mismo presidente Vizcarra es resultado del procedimiento constitucional. Será pues el señor Merino tendrá que hacer un gabinete y ese gabinete en la práctica va a ser un gabinete de cierre. Ok. Va a ser un gabinete de cierre. Sí, definitivamente. Ahora, ¿cuál debería ser el gesto o las decisiones que debería ir adoptando el presidente? Bien lo citaba usted, fue citado por el fiscal Germán Juárez, esto fue ayer, no estuvo presente, se le ha dado otra fecha, que es para el 12, si no me equivoco, y antes, previamente, el presidente pues está preguntándole a la fiscal qué hago, ¿no? ¿A quién le respondo? ¿A la Fiscalía Anticorrupción? ¿Al fiscal Germán Juárez? Bueno, la fiscal de la Nación ha sido precisa, le ha dicho, la verdad es que yo no puedo hacer mucho por esto porque no tengo las competencias. Entonces, finalmente el presidente, ¿qué debería hacer en ese sentido? ¿Sí acudir a esta citación y además a cualquier otra que se le presente? Como Mire, gesto político, ¿cómo debería actuar? Siendo los prudente. gestos políticos, pero sobre todo el cumplimiento de las obligaciones como ciudadano. En este país, el principio esencial de la Constitución es la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Los cargos políticos, como el de presidente de la República u otros, los que establecen son ciertas inmunidades por el cumplimiento del cargo. Pero en general, todos somos iguales ante la ley. Presidente de la República, de rey a paje. Entonces, que el presidente de la República, yo no conozco otro caso donde un investigado le envíe pues un oficio a la fiscal de la Nación preguntándole quién me va a investigar. Eso es atípico. El presidente de la República en este momento tiene que tener un abogado en el proceso y ese abogado tendría que estar presentando los recursos
para poder definir los temas competenciales. Los abogados sabemos perfectamente que ese es un tema que los abogados lo plantean, se genera una continuidad de competencia y eso lo define pues el fiscal supremo que le corresponde. Entonces, esto yo dudo bastante que los abogados que asesoran al presidente no lo conozcan. Entonces, para mí es más que todo un efecto marquetero de pretender decir que se está por encima de las investigaciones. Y eso le hace daño a la sociedad, eso le hace daño a la estabilidad. El presidente lo que tiene que hacer es asistir a cuanto llamado le haga los órganos jurisdiccionales que lo están investigando. Incluso, es cierto, incluso al Congreso, aunque podría ir solamente su abogado. ¿Cree usted que debería ir también? Pero eso es sin discusión, ¿no? O sea, los temas de la igualdad de la ley y el respeto que se le tiene que tener a la estructura jurídica del país y a la sociedad en general indican que, en este caso, el tema de la vacancia, la norma le permite al presidente enviar a su abogado, sí, ¿no? Si es que no se quiere exponer. Eso ya es una decisión de él, procedimental, pero, como digo, la regla de oro, ¿no? Respeto a la seguridad jurídica, igualdad ante la ley y, sobre todo, en este momento esencial, amor a la patria. Aunque pueda sonar, ¿no?, quizás bastante idealista, pero el presidente tiene que hacer una evaluación interna y poder preguntarse él mismo si su posición le hace bien o le hace mal al país en este momento. Porque el extremo contrario a eso es que también podamos tener una figura presidencial que esté, ¿cómo se llama?, acorralada, que esté preocupada y que ciertamente, estoy seguro, la mayor cantidad del día está pensando en su caso y no en la gestión del país. Probablemente sí, bueno, es algo de lo que habla en todas sus actividades, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Finalmente él le ha pedido al Congreso que lo cite para antes, bueno, tenía jueves y viernes, vamos a ver si así es, o de lo contrario va a tener que ir el lunes, ni modo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Hay que respetar los procedimientos, hay que respetar a los poderes del Estado y cada uno de los ciudadanos, sea presidente de la República o sea quien sea, tiene que cumplir los procedimientos. Ajá. Efectivamente. Muchísimas gracias, señor Herrera. No, gracias por sus opiniones y vamos a en lo sucesivo volver a consultarlo para ver qué es lo que pasa eventualmente. Gracias. Buen día. Encantado.